Gracias por todo lo que nos das. Y gracias porque hoy podemos exaltarte a ti sobre todas las cosas, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Gloria y honra sean dadas al Señor. Amén. Qué bueno poder estar este día disfrutando de esa presencia maravillosa del Señor. Y bueno, hoy generalmente en el mundo, bueno, el comercio, celebra el día fue ayer y hoy, ¿no? El Día de la Madre. Y pienso que pues espero que ustedes, las hermanas que tienen hijos e hijas, puedan manifestar, al menos hoy, parte del amor, de la misericordia que Dios nos entrega a cada uno de nosotros, ¿no? Agradecerle y ayer mientras iba a conseguir algo por aquí en una de las tiendas, no recuerdo mucho a mi mamá, y no sé por qué me acordé de ella en un momento. Yo sé que está descansando y yo digo, Señor, gracias porque ella cumplió su tarea y la tiene en sus brazos. Ella está ya bien bendecida en la presencia del Señor, ¿no? Y nos dio ejemplo, y creo que todos recibimos ejemplo, bueno, malo. Yo no sé cómo fue la relación con tu madre. Todos los que estamos aquí, todos los que están reunidos con nosotros, hemos tenido una mamá. Nadie puede decir, yo no tuve mamá. Sí tuve mamá. Así no la hayamos reconocido, haya sido mala la relación, buena la relación, pero bueno, fue el instrumento que Dios utilizó para traernos, ¿no? Para traernos. La disfrutamos, no la disfrutamos, no sé, hasta donde tuvimos conocimiento, pero que si no la hemos honrado, honrarla al menos así en la memoria, y darle gracias a Dios por ese vaso frágil que inclusive habla la palabra, ¿no? Inclusive cuando se relaciona a la mujer, pero no tan frágil, ¿no? Porque es definitivamente, y justamente cuando las hermanas estaban haciendo un comentario de los hijos, y yo digo, una sola mujer tuvo la capacidad de levantar 3, 4, 5, 7, 10 hijos, 12 hijos. He conocido mamá de 18 hijos. Y tuvo la capacidad de levantar todos esos hijos, así sea uno solo. Y resulta que 10, 12, 1, 3 no son capaces de sostener una. ¿Sí? En eso es la valentía. Yo decía, qué valientes. Qué valientes, pero también qué ingratos que muchas veces nosotros no tenemos. Y por eso es tan importante, ¿no? Honrar siempre a los padres, porque la palabra dice que eso trae bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida. Pero esa larga vida no es de sufrimientos, esa larga vida es de bendición. Amén. Y en esa relación, cuando somos entendidos, yo estoy muy preocupado en esto. Bueno, preocupado no, estoy orándole mucho al Señor que nos traiga un despertar espiritual. Porque se ha alejado tanto la iglesia de los principios espirituales. Se han ido más por las multitudes, para decir mi congregación son de miles, que decir tengo una congregación, así sea pequeña, pero que honra a Dios. Amén. Que está en esos principios de Dios. Y qué difícil desaprender. Dentro de 15 días vamos a tener un taller con los pastores de la iglesia de Montería, de Córdoba. En varios lugares de Córdoba. Y estaba orando esta semana porque tenía que mandar los temas y vamos a hacer dos lugares. Vamos a estar miércoles y jueves en un lugar con unos pastores. Va a haber un grupo de unos pastores, tal vez 3 comunidades nuevas que estamos abriendo. Pero necesitamos instruirlo y es la orden que el Señor me ha dado. Tienen que desaprender unas cosas y afirmar otras que ellos las saben. Y eso es complicado, porque una vez que nos hemos habituado a un estilo que si lo vamos a la Biblia no es lo que Dios ha hecho. Lo aprendimos en el camino y digo yo, respetando a las personas que Dios usa, algún loco, alguna loca se levantó y le pareció que Dios había hecho algo y no tiene fundamentos bíblicos. Y la Biblia nos enseña que la iglesia debe estar fundamentada en los principios de la palabra de los apóstoles, inclusive menciona, no de los modernos, sino de los que estableció el Señor al principio,
Después hay otros ministerios, los reconozco, pero lo más importante es sobre qué estoy edificando. Y eso es algo que el Señor me ha puesto y le voy a dedicar todo el tiempo posible y voy a aprovechar al máximo. Solamente le pido al Señor que me dé la fuerza, la salud que necesitamos para hacerlo. Hay disposición. Los hermanos se van a sacrificar. El lugar, ese lugar o ese sector es bien complicado. No dejan, por todo lo que ha pasado con los agentes de policía y la persecución que hay, de ciertas horas de la tarde, noche, no dejan andar con parrillero y allá se mueven en moto. Entonces eso trae restricciones, pero estamos pidiendo al Señor primero protección. Estaba hablando con Emilio, les envía muchas saludes y decía, bueno, hay que poner el oficio a los ángeles. Sí, que dice la palabra en Hebreos que son los que están al servicio de aquellos que han heredado la salvación. Amén. No es adorarlos, eso es otra cosa diferente, sino es nuestros ayudantes que están dispuestos para estar de parte de Dios para ayudarnos. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, no es parte del tema que quiero compartir esta mañana, pero sí tenerlo en cuenta, el libro de los Hechos se combina entre la obra del Espíritu Santo y la acción de los ángeles. Es maravilloso. Y yo dice, ¿en qué parte del camino nos hemos perdido enseñanzas preciosas que son el servicio de cada uno de nosotros? Y más bien en lugar de disponer de la ayuda de ellos, comenzamos a adorarlo. Que aun cuando hay algunas adoraciones que siempre dicen adora a Dios, porque es el único de adoración. Inclusive en la última tentación que el diablo le hace a Jesús, él le dice, a todo esto te haré si postrado me adoras. La adoración me fascina, a mí la adoración es mi punto fuerte, pero es tan delicada la adoración. ¿A quién adoras? ¿Sí? A quien tú estás adorando es el que está ocupando el primer lugar. A veces adoramos a los padres, volviendo a la referencia del Día de las Madres, ¿no? Esto es más comercial, digo que las madres merecen el reconocimiento todos los días, todos los días. Sí, eso es más comercial para que, ¿sí? Más de tristeza, muchos están tristes llorando porque no tienen la mamita ahí al lado. Pero la disfrutaste, ella cumplió su trabajo. Tampoco vayas a comenzar a rezarle ni a hacer nada. Déjela descansar, ya es suficiente con lo que le hizo con usted. Y ya dice la Biblia que ya los que pasan a la presencia del Señor, ellos reciben el lugar que ellos buscaron. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Yo me quiero centrar en lo que dice la Biblia. Otras creencias dicen lo contrario, ¿no? A veces personas que dicen, yo tengo un angelito ahí arriba. Deje el angelito allá quietico, no lo moleste. ¿Sí? Usted ocúpase aquí de seguir el ejemplo de sus padres, que es lo bueno, y sigan el camino y que algún día seremos reunidos. Como me gusta una expresión en el Antiguo Testamento que dice, él fue reunido con sus padres, cuando fallecieron algunos de los reyes, fue reunido con sus padres, dando la idea de que llegan a la presencia del Señor. Amén. Eso es lo que nos corresponde. Y mientras tanto, honrémosles. Si algo hizo en nuestro corazón que nos marcó, perdonémosles, ya es suficiente. ¿Ya? Y vive la libertad que Cristo quiere darte en tu corazón y en tu vida. Y si la tiene, está todavía viva, hónrala. Amén. Y gloria a Dios porque los que tienen todavía su mamá, todavía. Y no se olvide, porque el Día del Padre pasa como muy desapercibido, ¿no? Poco. Menos mal que a mí me reconocen como padre y como madre muchas veces, que he sido una madre para muchos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pero es interesante, ¿no? Espero que, igual que se dejen consentir, ¿no? Pero especialmente se dejen consentir por el Señor, que es algo bien interesante. Y así, enviamos la bendición a todos los pastores, los hermanos de la red, al pastor Cosme, que está con nosotros, y él les envía un saludo también a todas las mamás de la iglesia Sinaí, nos está escribiendo en el chat. Así que bendiciones también a mi pastor allá, a la iglesia, a su familia, que Dios les corone favores y misericordias como dice la palabra. Amén. Amén. Así que adelante, mis hermanos, yo creo que es un tiempo en que podemos regocijar y no permitan, eso sí prohibido, que la tristeza inunde su corazón. Alégrense en el Señor, porque el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Amén. En eso, imaginen, a veces el luto, el dolor se cambia por el agradecimiento, ¿sí? Así sean detalles pequeños.
Pero fue el instrumento que Dios utilizó para traernos y le damos gloria, honra a Dios por eso, amén. En eso nos gozamos. Y hay abuelitas también que algunos tal vez la tienen, otros ya partieron, pero ahí estamos, ahí seguimos. Ese es el camino de la vida, digo yo. Hoy ustedes también son madres, déjense consentir. Y si los hijos no tienen cuidado, no te preocupes. Ya vendrá el tiempo de la remuneración de parte de Dios, que es la que más necesitamos. Y estaba pensando en la familia. Tenía 2 temas para compartir con ustedes, pero a última hora y mientras estábamos cantando me acordé de un pasaje, de un conflicto en familia. Es cierto que los hijos les han causado dolor a las madres, a los padres. Y hay un pasaje que estaba recordando, porque también con esa actitud que a veces los padres tienen hacia los hijos, vienen conflictos en los hijos también, y no pueden desarrollarse como familia. Y voy a tratar de compartir un pasaje que es bien interesante y está en Génesis capítulo 35, a partir del versículo 16. Un poco antes de leer el pasaje le hablo del contexto. Está hablando de Jacob y Jacob tuvo dos esposas. ¿Se acuerdan el devocional que estuve escribiéndole al tiempo atrás? Yo hablé de estas 2 esposas, pero hablé más de una. Hice un devocional más de una, bien largo, de varios meses, y era el de Lea. Y pues el asunto es que yo no sé si voy a utilizar muchos términos muy colegiales de aquí de nuestro medio, pero ¿sabe lo que significa un paquete chileno? Bueno, si hay algún chileno, espero no se va a ofender. Lo que es un paquete chileno, ¿qué le dicen? ¿Sí? Bueno, para traducirse, lo que es un paquete chileno es cuando te entregan un paquete que no es lo que le están diciéndole que es. ¿Sí? Lo utilizan mucho los estafadores, los ladrones, y trabajan en base a la ambición. Alguna vez me ocurrió, y lo cuento como testimonio, hace muchos años, estaba en el centro, justamente era quincena y no sé por qué me dio por bajarme por allá por la 10ª con Jiménez, y me gustaba caminar. Hay un sector que era muy céntrico, era el lugar de encontrarse uno aquí en Bogotá. En ese lugar era un restaurante que quedaba ahí en la 10ª con Jiménez. Era muy típico ese lugar, era el sitio de reunión. Nos encontramos en tal parte. Y yo recuerdo que me bajé, no tenía cita con nadie, pero aún no me había casado, estaba recién venido, estaba conociendo Bogotá inclusive. Iba caminando y de pronto alguien pasó adelante y botó un paquete. ¿Sí? Y el paquete, en la parte de afuera, tenía un billete, creo que era de 10 pesos en ese tiempo. Bueno, 10 pesos ahorita no es nada, ¿no? Pero en ese tiempo tenía valor. Y alguien pasó enseguida y recogió el paquete. Y dice, mire lo que se le cayó a ese señor, venga, nos lo repartimos. ¿Ya? Venga, nos lo repartimos. Entonces, el negocio era de que yo cogiera el paquete y me decía un valor, por ejemplo, decía que hay como 50,000 pesos. Estoy hablando de cifras bajitas porque fue lo que corrió en ese tiempo. Entonces repartamos, deme 25 y usted quédese con el paquete. Y yo dije, no, mire, ¿sabe qué? Siga al señor y entréguele el paquete. Que no, que mire, me convencí, me subí en un transporte público porque yo vivía en el Restrepo. Me siguió ahí y a lo último, y me dijo, ¿usted para dónde va? Justo vivía al pie de la estación de policía del Restrepo, ahí a la vuelta vivía yo, ahí tenía la habitación. Y yo le dije, no, es que tengo un familiar que es policía, entonces él va a estar ahí, pues conversemos con él. Cuando yo dije policía, se perdió. ¿Sí? Igual yo no tenía ningún familiar que era policía, pero vi que era la forma de deshacerme de él. Y sí, era un paquete chileno. ¿Sí? Entonces, muchas veces en ese aspecto nos dejamos engañar por situaciones que no son las verdaderas. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob, el día que se fue a casar, él trabajó 7 años por la que amaba, por Raquel, y resulta que le entregaron a Lea. Que inclusive en el devocional, si ustedes se acuerdan, le traigo un recorderis de lo que estuve compartiendo, dice la Biblia que era delicada de ojos. ¿Sí? Lo cierto, yo no sé si hizo mucha fiesta en la celebración de la boda. Lo cierto fue que se acostó, durmió con ella y no se dio cuenta con quién estaba durmiendo. ¿Sí? Y cuando se despierta el otro día se da cuenta que era la mayor y no por la que le había trabajado tanto tiempo.
Y la razón que le dijo el suegro es que no podía entregarle la menor sin haber primero casado a la mayor. Así es de que era un tramposo, igual que en un tiempo fue Jacob. Ah, lo cierto es que viene una batalla entre las dos mujeres por los hijos, con el problema que Raquel era estéril. Y cada uno de los... Jacob amaba a Raquel y pues soportaba, voy a decirlo así, no es la palabra que usa la palabra, a Lea, pero ella siempre, y los nombres que colocó a los hijos es bien interesante, es siempre esperanzada en que el esposo va a cambiar, esta vez me mirará, esta vez, y le agradezco a Dios, y hasta que Raquel tiene dos hijos, el uno fue José, y el otro Benjamín. Pero el asunto, reduciéndole toda la trayectoria que viene con todo el problema de estas dos mujeres que tuvieron, siempre manifestó Jacob el amor por Raquel. Tanto que cuando nació José era el hijo preferido. Y ustedes se acuerdan que a José le hizo una túnica de colores preciosos y era distinguido, y hubo conflicto con los hermanos de Lea porque era el preferido de Jacob. Pero resulta que los hermanos se embolataron, digo yo, vendieron dentro del propósito de Dios, porque todas las cosas ayudan para bien. En relatos como estos es donde podemos ver mejor lo que acontece. Jacob da por muerto, porque fue lo que le dieron los hijos a José, y fue trasladado a Egipto. Ustedes conocen toda la historia de José en Egipto. Igual imprudente con los sueños, digo yo, imprudente, porque Dios le muestra su propósito y él no sabe guardarlo, sino que se lo dice a los hermanos, le cogen más odio, se lo dice al papá, a la mamá, y él le dice, oiga, entonces nosotros también vamos a ser siervos de ustedes, por los sueños, pero no los comprendían. Lo cierto es que José es vendido, es llevado a Egipto a cumplir un propósito, a preparar el terreno, voy a decirlo así, para el tiempo futuro de Israel. Ellos no lo comprendían, nosotros lo podemos comprender porque le leemos en la palabra, pero se crea un conflicto. Entonces prácticamente el deseo de vivir de Jacob se apagó, aunque tenía las dos esposas y aunque tenían los otros hijos que no eran cualquier cosita, eran bien complicados, y los que tienen varios hijos se han dado cuenta que tenemos hijos especiales. Hay tiempos que son muy cariñosos, pero hay tiempos en que, ay Dios, ellos saben cuándo le conviene, ¿no? Cuándo le conviene estar con mamá, con papá, y si tenemos tiempo lo llevamos a almorzar, y si no, pues ahí le mando mamá para que comamos el almuerzo y etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte del comercio. Pero es interesante. Pero en el capítulo 35 está Raquel y habla a partir del versículo 16. Quiero que miremos unos aspectos bien interesantes, porque mire lo que pasa en familia. A pesar de que Jacob amaba a Raquel, que era la por la que trabajó, 14 años trabajó por ella. Sí, le parecieron los últimos 7 años, le dice que le parecieron muy cortos porque amaba a Raquel, pero resulta que era estéril. Entonces le dio 2 hijos. Uno es José. Y aquí, al final de los días, voy a leer en el capítulo 35 de Génesis. Alguien dijo, si no sabe dónde está Génesis, creo que tiene problemas con la Biblia. El versículo 16. Amén. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto y hubo trabajo en su parto, es decir, se complicó. Y aconteció que había como trabajado en su parto, que la partera que le dijo la partera, no temas, también darás a luz a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, me gusta la expresión que dice la palabra, ¿no? Que al salírsele el alma, y hace un paréntesis como para que nos quede claro ahí, pues murió. Llamó su nombre, ¿cómo le llamó? Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre la sepultura, y esta es señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy.
Y salió Israel y plantó su tienda allá, más allá de Midal Edar. Es interesante el cuadro que presenta este pasaje, aunque uno dijera, bueno, y pudiera hacer una pregunta, aquí hay más hermanas que hermanos, y tal vez los que nos están escuchando también hay muchas madres. ¿Qué hijo te ha causado más dolor? ¿O todos han sido preciosos? Bueno, si no han sido mamá, entonces vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cuál de los hijos cree que le ha causado más dolor? Bienaventurados los que tuvieron un solo hijo, ¿no? Porque creo que, no sé si fue usted la ovejita negra de la casa que le causó dolor a la mamá. Dejémoslo ahí, puntos suspensivos. Amén. Pero es interesante, y esto, cómo muestra la Biblia un problema de última hora que se presentó en el caso de Raquel, la que amaba a Jacob. Y dice la palabra que en el momento del parto se complicó. Se complicó el parto y es interesante porque, bueno, la Reina Valera del 60, tal vez en el pie de página está lo que significa estos nombres que le colocaron. Imagínese a punto de dar a luz, y creo que las madres, la mamá, las mujeres pueden comprender mejor estos momentos, lo que sucede en el momento de dar a luz. Bueno, tal vez las que no han tenido hijos no han experimentado esto. ¿Sí? Yo no sé, tal vez las hermanas me pueden explicar, no le pedí una explicación a mi esposa que me pudiera haber explicado mejor el pasaje. ¿Qué sienten en el momento de parto? ¿Sí? Bueno, dolores de parto, usted lo dijo, sí, es cierto, pero ¿cuál es la sensación? Algunos, bueno, ahorita la ciencia ha avanzado mucho y hasta pueden tener los hijos sin dolor, ¿no? Por todos los medicamentos y la ciencia ha aumentado y todo, pero las que han sido madres, ¿sí? ¿Sí? No es como simplemente me salió algo y ya. No es tan así, no quiero asustar a las que no han tenido hijos. Para que no van a tener familia, porque ahorita es tanto que ya las mujeres no quieren tener hijos y más bien adoptan una mascota y se soluciona el problema. ¿Ya? La mascota la pueden regalar en cualquier momento, tiene un proceso de vida entre 10 y 15 años, si es un perrito, una perrita máximo, y ya, terminó, y tan bueno que era, tanto que me acompañaba, etc. Pero un hijo es para toda la vida. Amén. Una hija es para toda hasta que el Señor tenga su bondad. Pero en el momento de dar a luz, suceden, inclusive de la concepción, suceden muchas cosas en la familia. Y muchos de los traumas y los problemas familiares justamente se desarrollan al entorno de la familia, o bien por la concepción, o bien por la relación esposo o esposa, o bien la relación con los hijos, o los acontecimientos, las cosas que suceden en el momento de dar a luz. Ahí es donde se causa dolor o se causa alegría. Gracias a Dios por los hijos que nacieron en un ambiente donde anhelaban que naciera ese hijo o esa hija. ¿Sí? Hay padres que se gozaban y hacían fiesta cuando se dan cuenta que estaban en cinta. Otros he conocido el caso de muchos cuando le dicen está en cinta o queda en cinta la esposa, y dice otra vez, otro más. Nunca escuché eso de mi mamá, nunca lo escuché, sino que creo que todos fuimos bienvenidos. Planeados, no planeados, lo cierto fue que nacieron 9, éramos 9, una familia numerosa y casi bien repartidos, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos y yo recuerdo que a pesar de las necesidades en las cuales crecimos, alguna vez escuché, creo que en mi proceso de niñez, a mis padres decir, o a mi madre decir, bueno, porque alguien le preguntó, ¿cómo hace para sostener en medio de la escasez? Vivimos en un rancho, directamente en un rancho, bueno, un rancho para los mexicanos es una finca grande. Aquí un rancho en Colombia es una casa, que es casa, bueno, sí se le puede llamar casa. Es un tapadijo que se hace con, en medio, inclusive era guadua, que aquí le llamamos esterilla. Entraba aire por todo lado, pero ahí cabíamos todos. Era un reguero de camas, no había sala, no había comedor, sino que era un caidízo donde todos vivíamos, pero todos comíamos y todos éramos felices y todos éramos contentos, aunque teníamos diferencias como hermanos.
Pero alguna vez escuché a mi mamá, bueno, le preguntaron, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para sostener a 9 hijos? Y ella dijo, bueno, yo creo que Dios provee para cada uno de ellos. Dios provee para cada uno de ellos. Y eso es interesante, porque ella tenía la certeza de que cada hijo venía con una provisión de Dios. Amén. Y en medio de las necesidades y todo, vimos milagros, y hoy puedo decir milagros de parte del Señor. En medio del patio creció una mata, allí ya le llamamos guisante. Todos los días tenía fruto, todos los días. Hasta que el día que cada uno hizo su hogar, ese día se secó la mata, hemos tratado de conseguirla, no la hemos conseguido. Pero, y quisiéramos reunirnos los que quedamos y alguna vez conseguir ese mata de guisante y hacer el potaje que hacía mi mamá, a ver si nos sale igual y nos recordamos, nos conecta con algún momento, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Pero es interesante porque en medio de todas las necesidades, Dios nunca nos faltó. Y puedo decir, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Y creo que todos mis hermanos, mis hermanas que aún están, lo pueden decir. Con lucha, con dificultades, la necesidad nos hizo fuertes, nos hizo valientes. Y aunque a veces hemos pasado por momentos bien complicados, hemos visto siempre la mano del Señor en medio de todas las cosas. Eso es interesante, confiar en eso. En el caso del pasaje que estamos leyendo, es bien interesante porque en medio del camino no estaba ni proyectado. Ahorita pues pueden programar hasta la hora del nacimiento de sus hijos, ¿no? Quiero tenerlo a las 12 de la noche, entre las 12 y en la mañana ya buscan la hora. Esos son los tiempos modernos, pero en ese tiempo no era tal. A lo mejor ni la fecha la tenían muy clara, y pues ahí estaban las parteras, que eran las que ayudan en el momento del proceso de dar a luz. Y en el camino, dice que en el camino de Betel, después de que salieron de Betel hacia Efrata, donde ellos iban, ella entró en trabajo de parto y se complicó. Y hay una palabra, y gracias a Dios, que en todos los momentos, y las hermanas pueden dar testimonio, que en todo momento hay una persona que coloca a Dios para dar una palabra de ánimo. Y en este caso para Raquel, la partera le da una palabra bien interesante y le dice, no temas, versículo 17, aconteció que cuando había trabajo en su parto, que le dijo la partera, parece que no estaba Jacob cerca, no temas, Dios, no temas, que también tendrás este hijo. Es una palabra bien interesante, ¿no? Imagine en medio del dolor, y por eso me refiero mucho a las hermanas, mejor que ustedes no pueden dar mejor testimonio de lo que es tener un hijo o tener una hija. A veces se complican, a veces he escuchado que se atraviesan, se voltean, hace todas las cosas, y a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es interesante que se complicó, pero hay una palabra que le da ánimo a Raquel en el momento preciso. No temas porque vas a tener también este hijo. Pero mire las dos circunstancias. Raquel sufriendo para tener ese hijo. La partera diciendo, mire, se complicó la situación, no dice qué pasó. Lo cierto es que ella le da una palabra y dice, no temas. Y se concentró, parece, no lo dice el texto, pero parece que se concentró más en el nacimiento de su hijo. No temas, porque también dice ahí el versículo 7, también tendrás este hijo. Sí. Y miren lo que acontece, versículo 18. ¿Están conmigo? Sí. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benomi. Ella le dijo Benomi. ¿Qué significa? Significa hijo de tristeza. Hijo de tristeza. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice en este versículo 18. Dice, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre Benomni, que significa, aquí sí lo traduce dentro del mismo texto, hijo de tristeza. Hijo de tristeza. Dejemos hasta ahí. Es que nos saltamos de una vez al Benjamín. ¿Sí? Pero imagínese, y conozco muchos casos en la familia donde queda marcado como la oveja negra.
¿Por qué? Porque me ha costado trabajo este hijo. ¿O no? ¿Los hijos han sido lindos en tu casa? ¿O usted no ha sido la ovejita negra que le sacó canas a su mamá, a su papá? ¿Sí? Algunos dicen, no, murió en el momento de parto. Pudo haber el mismo caso que está pasando aquí, que la mamá pasó a la presencia del Señor. ¿Sí? Pero quedó marcado, si cortáramos ahí, si Jacob no hubiera estado ahí, él se queda con un nombre bien complicado, porque ese hijo me causó tristeza. Imagínense, y creo que las hermanas me pueden comprender más, hay hijos que nos causan tristeza. No puede ser en el momento de dar a luz, sino en el proceso. Quisiéramos que los hijos comprendieran. Yo no sé qué botón hay que moverle, yo no sé dónde se nos perdió la llave para mover allá y como alinearlos con los propósitos y a lo que Dios quiere hacer con ellos, pero son tercos. Piensan que están haciendo bien y realmente cada vez las cosas las hacen peor. Yo sé, estos son otros tiempos. La experiencia no se aprende sentado en una aula, sino en el diario vivir, y creo que todos en el proceso, y depende de la edad que tengamos, nos hemos dado cuenta que levantar un hijo, levantar una hija, no es fácil. Si ellos vieran o fueran conscientes de las lágrimas que han hecho brotar de los ojos de la mamá, del papá, tal vez su reacción fueran diferentes. Ay, mamá, deje de ser tan cansona. ¿No es una expresión? Yo sé lo que hago, no se mete en mi vida. Son las expresiones. ¿Usted cree que eso trae alegría al corazón de una mamá, de un papá? No, nada. Y a veces yo digo, con razón le colocó Raquel a este hijo que estaban haciendo Tononi. Hijo de tristeza. ¿Sí? Hijo de amargura, hace la traducción otras Biblias. Pero también es la actitud de lo que una madre está diciéndole a su hijo. Trabajo y me gusta trabajar mucho con hermanas, trabajar mucho en familia. Y a veces nosotros en medio del dolor decimos palabras sobre nuestros hijos a causa del dolor que nos han causado, que si pudiéramos tener en cuenta lo que estamos diciendo, tal vez, y tuviéramos la oportunidad de recoger esas palabras, tal vez nunca las diríamos. No importa que ahorita no tengamos el precio. El precio lo vamos a tener de parte de Dios. Pero si quisiéramos una manifestación, ¿o no? Hay hijos que no abrazan a los padres. No. Ay, no moleste. Ya. ¿Sí? ¿Qué le hice? ¿Sabe qué es lo peor? Que después de que nos ha faltado, ¿cuánto quisiera abrazar a mi mamá, a mi papá? Decirle que lo quiero, decirle que lo amo, decirle que... Ya tarde. Y por eso el consejo que doy para este día, no solamente sea el día de hoy. Todos los días, reconózcale, agradézcale. Ellos no se dieron cuenta qué sucedió durante esos 9 meses ahí en la matriz. ¿Usted cree que fue muy fácil? Bueno, las que han tenido hijos saben lo que sucedió en ese tiempo, ¿sí? Lo que sufrieron en ese tiempo. Las patadas que dio ahí en el vientre, ¿sí? ¿Sí? Las noches de desvelo, cuando nació, la restauración del cuerpo, ese llorar toda la noche que le quita el sueño y todo. Eso no lo tienen en cuenta los hijos y piensan que con un día que reconocen y a llevar a mamita a almorzar ya calmaron su conciencia. No es calmar la conciencia, es ser agradecidos porque eso añade bendición, Dios, sobre las vidas. Amén. La primera cosa que quiero, a la luz de este texto, es los dolores que nos han causado nuestros hijos. ¿Qué hemos hecho con ese dolor? ¿Sí? En el momento de rabia, el problema es en el momento de rabia. Y algo que voy a compartir mucho, y de pronto voy a dedicar una serie de enseñanzas en devocional, la formación de carácter. Que tengamos el carácter de Jesús. Porque cuando el carácter no es formado, en el momento de rabia se nos chispotean, digo yo, estilo mexicano, algunas cosas que no deberíamos haber dicho. Y después vemos las consecuencias de nuestros hijos y decimos, ¿pero por qué? Tú lo dijiste. ¿A qué horas?
Ay, ojalá el Espíritu Santo nos recordara cuánto tenía rabia. ¿Te acuerdas ese día que tu hija te dijo, te hizo esto y aquello y tú dijiste que... Ah, les voy a contar, y mi esposa está aquí, un trauma con el cual ella creció desde su familia. El papá siempre no fue tan cariñoso con ella. Ocurrieron cosas al interior que fueron bien complicadas. Pero algo que la marcó a ella es que, y él creció con ese temor, era que cuando se casara el esposo iba a barrer la casa con ella. ¿Sí? Cuando nos casamos, ella temblaba cuando yo le hablaba. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y era asustada. ¿Y así está bien? ¿Y la comida le quedó rica? Y a pesar de que donde vivíamos no era un apartamento, era una piecita donde vivíamos, pero era con los temores. Yo hasta que dije, ¿por qué tanto temor? Y esa palabra que le dijo el padre de ella duró años para sanar esa parte. No fue, si yo no hubiera tenido la paciencia suficiente, yo creo que a los 15 ya la despacho para la casa. ¿Sí? ¿Sí? Así, hablando así. Por los temores, ¿no? Como que era como que ella, por eso, porque ella pensó que lo que le había hecho el papá se iba a cumplir. Y gracias a Dios, la presencia de Dios siempre va a traer sanidad, va a traer restauración. Siempre va a haber una palabra. Así como hay una mujer ahí que le está dando palabras de ánimo a Raquel en el momento del parto, y le dice, no temas porque también vas a tener este hijo. Al menos ya era otro hijo que iba a tener. Más sin embargo, ella por su dolor le dijo, ay, este es un hijo de tristeza. Hay hermanas que he escuchado y yo quisiera que reflexionaran sobre eso porque hay poder de Dios para cambiar las cosas. Cuando le preguntan y sus hijos, bueno, normalmente decimos, no, bien, gracias, son una bendición, pero por dentro dicen, uy, pero es que me han hecho unas que, ay, santo Dios, que quisiera que... Es una pregunta aquí entre nosotros, que no nos escuchen los demás. ¿Le gustaría cambiar a sus hijos? Yo no. Así es, con defectos y con todo, así lo queremos. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros sabemos que lo que no han querido escuchar con nosotros lo van a aprender a golpes, pero los que sí lo van a aprender, lo van a aprender y el propósito de Dios se cumplirá. Amén. Esa es la seguridad que tenemos. Pero tengan cuidado porque Raquel lo que dice, este hijo, es que es un hijo de tristeza. Sí, es verdad, hay hijos que le han causado tristeza a los padres. Es una verdad. Espero que si nosotros fuimos de esa clase de hijos que le causamos tristeza a nuestros padres, podamos reconocerlo, y creo que hoy sería un buen día para reflexionar sobre eso. Señor, si yo le causé tristeza a mi padre, a mi madre, qué bueno sería hoy entrar en reflexión y decir, así ellos no estén, si están aquí, ir a ellos y pedirle perdón, pero si han pasado a la presencia del Señor, el poder decirle, Señor, perdóname, Señor, si yo fui causa de tristeza a mi mamá, a mi papá, a mis padres, a mis abuelos, inclúyalos a ellos. Porque a lo mejor no tuvieron los medios económicos para suplirte todo lo que tú necesitabas. Amén. Generalmente eso. O porque los conflictos en familia normalmente se dan, especialmente cuando hay varios en la familia, porque no deja el corazón de los padres de tener una tendencia por un hijo en especial. Ocurre mucho. Estábamos recordando ayer una familia con mi esposa que ellos tenían un lugar muy precioso en un pueblo y uno de los hijos, el hijo mayor, cometió un error en medio de las cosas del mundo, en medio de una fiesta. Tuvo un problema con un primo y él estaba armado y de la ruana sacó el arma. Y la idea no era matarlo, sino asustarlo, y resulta que no se dio cuenta y lo mató. Eso llamó a la familia a trasladarse a otro lugar y eso trajo un conflicto hasta el día de hoy a esa familia. Hasta el día de hoy. El papá, para que los primos no se fueran a vengar por la muerte de su hijo, sacrificó su finca, sacrificó todo para trasladarse a un lugar desconocido. Pero se desintegró la familia de tal forma que inclusive hay momentos que ni se pueden ver entre hermanos. El conflicto creció. El padre favoreciendo a un hijo,
pero eso trajo más conflictos y hemos conocido mucho y podemos presentar muchos casos como este. Si dejáramos con el pasaje hasta ahí, para Raquel ese hijo era un hijo de tristeza. Si nosotros, si tú y yo, mi hermana, mi hermano, por algún motivo el Espíritu de Dios nos trae memoria y nos damos cuenta que le hemos causado tristeza a nuestros padres, no lo va a solucionar con un regalo, con un almuerzo, porque mañana tal vez va a ser igual, sino un reconocimiento delante de Dios que nos fuimos correctos. No honramos a padre y a madre, que son los principios. ¿Sí? ¿Sí? Pedir perdón. Si están mejor, si no están, pues haga una oración ahí en el secreto. Y dígale para que se remueva cosas. Y yo creo que aún con todo el amor que los padres tuvieron hacia nosotros por ese detalle que tuvimos tan maluco para con ellos, algo salió del corazón de ellos. Y más si no tenían conocimiento de Dios, a lo mejor hicieron una declaración que hasta el día de hoy nos ha afectado. Porque las palabras tienen poder. Y más cuando vienen con la autoridad de los padres. Amén. Entonces, igualmente como padres, si hemos soltado alguna palabra sobre nuestros hijos, porque no hacen lo que a nosotros nos parece que tienen que hacer, entonces a veces los atamos también con palabras. Esto sería parte de otro estudio que sería bien interesante compartirlo. Pero es importante que sea la bendición. Y la palabra nos enseña, aún desde Génesis capítulo 6, dice, así bendecirán a vuestros hijos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia. Es la bendición. Sean lo que sean, nuestros hijos no son perfectos. Sí, ni nosotros. Igual, yo creo que muchas veces nos vemos reflejados en ellos. Pero no justificamos sus acciones tampoco, porque al menos tenemos la luz de la palabra. Y nosotros, si nos hemos equivocado, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y pedirle perdón. Sí, son difíciles. Los padres llegan a una edad en que son bien complicados. A veces, hablando de la familia, decimos, ay, la cantaleta. Y los hijos se quejan de la cantaleta. Otra vez. No siga con la cantaleta. Vaya quien le escucha y quien puede cambiar los corazones. Amén. ¿Y usted sabe quién es? Amén. A Dios. Lleve sus cargas a Él. Me gusta tomar como fundamento el Salmo 127. Señor, la herencia que tú me diste son mis hijos. Y es de cosas de mucha estima el fruto del vientre. Amén. De mucha estima. Y ahora, Señor, es una saeta en manos de valiente. Y tú me entregaste porque yo sé que tú me das la capacidad, Señor, de ser un valiente para lanzar a mis hijos. Si esa saeta es una flecha, en algunos la traducen, no se ha dejado pulir, déjela que la pula Dios. Amén. Él sabe lo que está haciendo. Tú encárgate de bendecir a tus hijos, no importa el dolor que te hayan causado. Y no importa si en un momento de tristeza, como en el caso de Raquel, dice, este es un hijo de tristeza y por eso le coloca ese nombre. Imagínense que así que hubiera quedado este hijo para toda la vida como el hijo de tristeza. Sí. Más adelante hay otro pasaje que habla también de un hijo que le causó dolor a la madre, pero él mismo se encargó de hacer la transformación, el cambio de su nombre. Y fue a Dios, acudió a Dios. Pero es importante entrar en ese detalle en este día, mis hermanas. No lo dejen pasar. Aprovechen que así sea una fiesta que está dando el comercio, pero que puedan cambiar. Tus palabras tienen poder, pero esperen, los tratamientos son de Dios. Ellos a veces no se dejan pulir en casa, no se dejan pulir aunque tengamos las mejores intenciones, las mejores experiencias. Hemos cometido errores porque tratando de que ellos no se equivoquen, hemos tratado de sobreprotegerlos, a hijos sobreprotegidos. Y los resultados, yo nunca me olvido en la cuadra cuando veníamos aquí en la parte de abajo, un niño que la mamá le daba de todo. Y un día a las 3 de la mañana le gritaba a la ventana, mamá, ¿usted piensa que comprándome zapatillas, las más finas, que comprándome la mejor ropa, que colocándome en el mejor lugar, eso es suficiente para mí? Lo único que yo te he pedido, le gritaba desde la calle ese niño, lo único que he esperado de usted es un abrazo y tú nunca me lo has dado. ¿Sí? Y todos los vecinos ahí escuchando. ¿Sí? En este momento ese niño bueno, ya no es un niño. Se perdió totalmente, pero que la misericordia de Dios lo alcance. Ella le dio todas las cosas, pero no le dio más importante, el amor. La palabra de ánimo, de afirmación, de confirmación. La vitamina AAA le llamo yo.
¿Se acuerda cuál es? Amor, aceptación y aprobación. Son las 3 cosas. Que tengan eso los hijos es suficiente. Amor, ámalos, abrázalos. Ellos saben que les amo. No, manifiéstalo, demuéstralo. Y los hijos dicen, mi papá sabe, mi mamá sabe que los amo. Pero no hay una manifestación. Es como decir, yo amo a Dios y hago lo que me da la gana. No es así. ¿Sí? Manifieste ese amor, respétalo, hónralos. No te conviertas tampoco en un Dios, un hijo Dios, que es el que le provee todas las cosas. Más bien, sea bendición para ellos y dése cuenta que es Dios que te utilizó, porque es tal vez la segunda parte de esta porción de la palabra. Porque en esos momentos aparece Jacob. Y quiero volver ahí al versículo 18. Aconteció que al salirse del alma, bueno, voy a pasar a la nueva traducción viviente. Dice, Raquel estaba a punto de morir, pero en su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín. ¿Sabe qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. ¿Sí? Hijo de mi mano derecha. Tal vez cuando uno lee esta expresión no le haya mucho sentido. Fue uno de los últimos hijos de Jacob. Y más en la mujer que amaba, porque pues ahí a partir de ella falleció. Pero él se dio cuenta la consecuencia que iba a traer ese nombre sobre su hijo tan esperado. Y él dijo, no, tal vez, bueno, perdonen por lo que voy a decir. Ya ella no podía intervenir en el cambio de nombre. Pero sí apareció a él para cambiar lo que estaba siendo establecido sobre ese niño. Y él dice, no, ahora este es el hijo de mi mano derecha. Qué interesante, porque cuando usted comienza a estudiar sobre la tribu de Benjamín, fueron los más valientes. Normalmente eran los que más entesaban el arco, usaban mucho las flechas. La tribu de Benjamín fue muy reconocida y ese cambio de nombre en el momento preciso, en el momento de Dios, le trajo un nuevo futuro, una nueva perspectiva a este hijo que había nacido en casi los últimos hijos de Jacob. Interesante. Hijo de mi mano derecha. Normalmente en Israel empuñaban la espada con la mano derecha. ¿Sí? Y los valientes, a pesar de que sí menciona algunos que son diestros, o zurdos, mejor para entender mejor la expresión, pero eran pocos. Y esta tribu, cuando uno le hace el seguimiento, lo valiente que eran, ellos eran, no solamente fueron diestros de la mano derecha, sino también aparecen grandes guerreros dentro de esta tribu de Benjamín. Note la influencia que tiene la bendición de un padre, la bendición de una madre, o bien para que ser bendición o para ser también problema, dificultad y lucha, y todo nace desde la casa. Me hago una pregunta en medio de todo esto. ¿Qué de nosotros? Hay un pasaje que quiero también leer, que está ahí en el capítulo 49. Ya son los últimos días de Jacob. Y él convoca a sus hijos, a todos los hijos, incluyendo los hijos de José, que formaron parte de las 12 tribus. Y es interesante porque Benjamín es el menor de la casa. ¿Sí? Y casi hubo algunas dificultades y usted si le sigue el relato a Benjamín, cautivó el corazón de Jacob. ¿Sí? Ya no era José, porque ya José había muerto, para él había muerto, pero queda Benjamín y él lo cuida en la mejor forma. Era el hijo de consolación, entre otras cosas. Tanto que cuando José mandó a llamar a su familia, él sabe que tiene un hermano, que es Benjamín. Y él le hace, en medio del trigo que están llevando, le mete una copa del rey, una copa del palacio, para
en alguna forma como tratar de vengarse un poco de los hermanos. Y cuando manda a los soldados para mirar, porque supuestamente se había perdido una copa, la encuentran y hace retener a uno de ellos hasta que traigan a Benjamín, porque él quería ver a Benjamín. Y tanto que tiene que apartarse de un lugar cuando ve a Benjamín, porque no aguanta la emoción que tenía interna, porque él quería ver a Benjamín. Pero a veces, en este caso específicamente, Benjamín era el menor. Imagínense el cuadro del capítulo 49, no lo voy a leer, es bastante extenso, léalo en casa, al menos hasta, bueno, pueden leer todo el capítulo que es bien interesante porque aparece la muerte de Jacob. Él comienza a llamar desde el mayor, y él le dice, júntenme aquí, y comienza a llamar a cada uno de ellos y comienza con el hijo mayor y esta porción de la palabra es como si le estuviera dando una palabra profética sobre sus hijos. Y es bien interesante este pasaje. Y prácticamente Jacob, pienso que uno con la ayuda de Dios y dos, conociendo el temperamento de sus hijos, sabían lo que ellos iban a enfrentar. Inclusive le quita la primogenitura a su primer hijo, a Rubén. Y él le dice, porque tú cometiste un pecado contra mí. Subió al lecho de una de las esposas y eso le trajo consecuencias. Y él nunca pudo recuperar. Y así con cada uno. Es interesante, Judá le da una palabra bien interesante. Pero imagina haciendo la fila, ¿qué me va a decir mi padre? Usted dentro de ese grupo de 12 hijos esperando la bendición del padre. Sí, tal vez alguno salía y decía, a mí me dijo que iba a hacer esto, a mí me dijo que iba a hacer aquello, la bendición de mi padre fue esta, la bendición de mi padre fue aquel. Los 12, y el último es Benjamín. La palabra del padre en ese tiempo, la bendición del padre era muy importante como lo es hoy en día, porque eso no ha perdido la vigencia. ¿Sí? No ha perdido la vigencia. Y el último Benjamín. Y tal vez él se acerca y quedaría algo para mí. En ninguna de las bendiciones que usted le lee se repite. A cada uno le da una palabra de bendición, de proyección, profética, voy a decirlo así, de lo que van a hacer en el futuro. Y fue prácticamente lo que aconteció más adelante en el desarrollo de esta tribu o de estos hijos de Jacob. Cada uno formó una tribu. Se incluyen los 2 hijos de José. Pero vamos a la parte final. En el versículo 27, el último que bendice es del integralista José. Y llega el versículo 27 y mire la bendición, y creo que este va a ser parte de otra enseñanza que, si eso nos lo permite, le estaremos dando. El versículo 27 de ahí de Génesis 49. Génesis 49, versículo 27. Mire la bendición de Jacob para con Benjamín. Ya no está Raquel, ya hace mucho tiempo había fallecido. Y ese hijo de la mano derecha que le mencionó, que significa Benjamín, le dice, es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Aparentemente esa bendición no es tan, pues, dice, uy, le llamó lobo rapaz, tal vez diría alguno, ¿no? Pero es interesante y por eso le digo, esto requiere algo más interesante, más abierto, porque esta palabra lobo rapaz es la capacidad de conquistar al enemigo. Y muchas de las victorias del pueblo de Israel fueron a través de la tribu de Benjamín. Inclusive fue el primer rey, entre otras cosas, bueno, uno de los primeros reyes, que fue Saúl. Saúl venía de la tribu de Benjamín, ¿sí? Varios de los valientes que menciona que tuvo David venían de la tribu de Benjamín. Y se cumple, y por varios textos que quizás compartimos en otro estudio, nos vamos a dar cuenta que esta palabra que le está dando de bendición a Benjamín de parte del padre, de parte de Jacob, se cumplió perfectamente entre la vida de él. Lobo rapaz, arrebata la presa del enemigo. Pero también hay otra expresión, dice, a la mañana comerá la presa
y a la tarde repartirá despojos. También es la connotación y es de que no solamente es una persona egoísta, sino va a ser una persona de bendición. Y creo que esos son llamados los hijos, a hacer bendición donde quiera que vayan. A obtener bendiciones de parte de Dios, que ese es el lobo rapaz. El lobo es interesante y lo estaba comparando y pues todo esto está en un proceso de enseñanza que quiero escribir, que quiero sacar. Porque es interesante porque el lobo inclusive a veces lo comparo mucho con la acción del león. Cuando tú miras documentales de estos animales, ellos ponen la mirada en una sola presa, no en la manada, no en el que se descuida. El león tiene esa capacidad, ¿no? Él mira una sola presa y no le quita la vista a esa presa. Así le atraviese otro por delante. ¿Sí? Así se le atraviese otro animal, tal vez más llamativo, pero él ya le puso la mirada a una sola presa. Y no se deja extraer de esa presa. Parte de la bendición que Dios le está diciendo aquí a Benjamín es de ese lobo arrebatador, se mete en los momentos más complicados, en medio de las batallas y trae bendición. No le teme al enemigo, sino que arrebata lo que se ha propuesto alcanzar. Es la intención de lo que nosotros queremos con nuestros hijos. Que logren alcanzar los propósitos de Dios. Que puedan ser vencedores. Y como les digo, cuando desarrollo un poco más este versículo 27, es bien interesante porque se cumplió perfectamente y le está declarando esa bendición. Donde fuera Benjamín iba a ser bendición. Y yo no sé si he dado cuenta que en las familias hay benjamines. Yo no sé si usted es un benjamín, sí, un benjamina, yo no sé cómo lo voy a hacer en plural. Pero es interesante porque este hombre se convierte en el centro también de ayuda para muchas situaciones que vive el pueblo de Israel. Desde que tuviera Benjamín, era como el que conectaba, el que unía. El que aunque había conflicto en la iglesia, si estaba Benjamín, solucionaba todas las cosas. ¿No se te hace familiar con lo que Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto? Una familia complicada, con hermanos que son difíciles, pero que a lo mejor no tienen en cuenta en el momento de la fiesta, pero en el momento de la necesidad te dice, oiga, mire, vea, puede orar por mí que estoy pasando por esta dificultad. Y saben que tú eres una persona recurso porque te conecta con Dios. Y eso es lo que viene la bendición, inclusive la que le está diciendo Jacob, hijo de mi mano derecha, porque puede poder alcanzar cosas que según el concepto de la mamá era un hijo de dolor, pero según el concepto del padre, la bendición del padre, iba a ser un hijo, como está diciéndole aquí más adelante, reafirmando, como un lobo arrebatador, no un lobo rapaz. Eso es otra cosa. No es el ambicioso de la casa, ¿sí? Sino que está conectando la palabra lobo con arrebatar. Y nuestros hijos son llamados a arrebatar la bendición. Tú, mi hermano, mi hermana, has sido llamado a arrebatar la bendición. Y no te quedas con la bendición, porque eso es lo que dice, a la mañana comerá de la presa. Eso que arrebata lo beneficia, pero no se queda con el beneficio, porque dice, y a la tarde repartirá despojos. Y ahí yo te concluyo diciendo con una palabra que es mi eslogan. Siempre donde estoy, por donde voy, bendecidos para bendecir. Amén. Bendecidos para bendecir. Tú eres una persona de parte de Dios. Y si no tiene un Padre quien te bendiga, pues tenemos un Padre maravilloso, que es nuestro Dios. Amén. Que nos ha llamado a ser bendición. Así es de que tareas importantes para este día, bendiga a sus hijos. Si has dicho algo que ha dañado a tus hijos, dígale, Señor, yo recojo las semillas que sembré en el corazón de ellos. Las recojo, Señor, y quiero que mis hijos sean bendición. No importa lo que hayan hecho para ti. Declara la bendición porque Dios puede transformar sus corazones. Si tus padres hablaron una palabra que no ha sido de una edificación para ti y ha sido como el punto de discordia con tus hermanos, dígale, Señor, yo sé que soy hijo tuyo, soy hijo preferido. A todos los que recibieron, las que creen en su nombre, dice la palabra de Dios, potestad de ser hijo de Dios. Y si eres hijo o hija de Dios, eres bendición donde quiera que vaya. Amén. Quítate esas palabras que quizás piensa que te causaron daño
Y Dios en su palabra y como pastor puede decir que tus hijos son de bendición. Son benjamines que arrebatan la bendición, que disfruta de la bendición, pero también reparte bendición. En una palabra puedo traducir ese texto de esa manera. Tus hijos son bendición. Así los demás digan que no. Amén. Que los demás no se metan con nuestros hijos. Sí, ahorita hay una letra que dice: con los hijos no se meten, con mis hijos no se meten. ¿Sí? Dios, déjelo que Dios trate. Dios sabe lo que está haciendo. Y si está muy difícil tu hijo, sértelos al Padre. Sí, Él puede cambiar el dolor que te ha causado los hijos en hijos de bendición. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Bendícelos todos los días. Si no te abrazan, trate de abrazarlos. Aquí digo: ay, Lali, ya, es suficiente. Bendícelos. Y si no, mándeles un abrazo de misericordia. Amén. Oramos, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos regala. Yo sé que tu palabra es preciosa, que nos bendice, que nos ayuda, Padre. Y nos enseña a través de tu palabra, Señor, cómo transformar todas las cosas. Pero sobre todo saber que tenemos un Dios maravilloso que nos sostiene, que nos instruye y que nos permite, Señor, el abrir nuestro corazón delante de ti. Padre, quizás hemos crecido en familias de conflicto, Señor. Que como hermanos, como hermanas, muchas veces hemos tenido diferencias, Señor. Que no hemos sabido entender nuestra posesión en ti y la bendición que tenemos de ser tus hijos, tus hijas. Que no hemos utilizado los recursos espirituales que nos has dado, Señor. Que muchas veces en lugar de bendecir, Señor, hemos retenido la bendición, Padre. Si hemos sido causa de dolor, Señor, yo te pido perdón, Señor. Que tu presencia y tu amor inagotable nos sostenga, nos levante, nos dirija. Si nuestros hijos han causado dolor a nuestro corazón, Señor, ayúdanos a corregirlos, Señor, pero sobre todo a soltarlos en tus manos y tener la certeza, Señor, que en tus manos, Señor, van a ser hijos de bendición, Señor, sostenidos por ti, y que se cumplirá el propósito que tú has determinado sobre ellos, Padre. Sabemos que son la herencia que tú nos has dado, Señor, y que en tu poder y en tu gloria, Señor, son tocados. Y el proceso que estás haciendo en ellos, Padre mío, tú los cumplirás. Gracias por la esperanza que nos das, por la confianza, porque en ti hay poder para salvar, para sanar y para restaurar, Padre. Yo te alabo y te bendigo, que hoy nos podamos, Señor, bendecir como familias, Padre, como padres, como hijos, Señor, agradecidos por ti, por todo lo que has hecho, porque detrás de nuestros padres estabas tú, detrás de nuestros hijos estás tú, mi Rey precioso. Y tú tienes grandes propósitos para con nosotros. Enséñanos a aceptar tu voluntad y entender lo que tú estás haciendo para reposar en tu gracia, en tu poder y en tu amor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y tiene bendiciones abundantes para ti. Muchas bendiciones para todos.